Hola amigos, os presentamos una flauta nativa americana grave en tonalidad de La. Correspondería a una flauta nativa americana low o barítono. Nuestro objetivo al construir una flauta de esta tonalidad tan grave y en tonalidad de La ha sido el objetivo de poder acompañar esta flauta grave, con una intermedia y combinándolas entre sí. Y va destinada a un uso variado. Puede ir destinada a aquellas personas que hacen conciertos, pueden ir destinada a aquellas personas que la van a usar como relajación, como para acompañar meditaciones, para personas también que van a grabar en estudio y para personas que van a hacer presentaciones. Es una flauta nativa americana grave. Como bien podéis observar, tiene 4 agujeros en el frente. En las flautas intermedias, por ejemplo en esta La intermedia, esta es una La 4, ¿vale? Una La 4 y esta sería una La 3. Como podéis ver, el tamaño es bastante considerable, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a ver los 6 agujeros de digitación, o 5 si la flauta nativa es de 5, pero en este caso, debido a que mientras más grave es la flauta nativa, los agujeros, los orificios se distancian más, entonces hay que buscar una forma cómoda para poder digitar lo que es la flauta grave. Entonces nosotros hemos pensado y hemos procedido así. Hemos colocado 4 agujeros en el frente y uno en la parte posterior. Si bien recuerda a los shakuhachi, que es una flauta japonesa de bambú, que se suele digitar con estos 2 dedos, con el índice y el anular de ambas manos y con el pulgar. Se han ladeado los agujeros para conseguir mayor comodidad y mayor ergonomía. Entonces, con una serie de ejemplos, os vamos a contar un poco qué uso le pudiéramos dar, para quién va destinada esta flauta, y entonces va a ser algo muy bonito. La verdad que ha sido una experiencia preciosa, porque llevamos varias semanas con la idea de poder conseguir una flauta La grave para acompañarla con una La intermedia, que suele ser una de las tonalidades más tocadas. Entonces, es muy interesante y esperemos que os guste. Bien, como he comentado, la flauta tiene 4 agujeros, 4 orificios en la parte frontal, en el frente, y un agujero en el posterior. Hay múltiples formas de digitar la flauta, en concreto 2. El primer agujero, vamos a utilizar para tapar los agujeros el dedo anular y el dedo índice, como podéis ver aquí, para estos 2 primeros agujeros. Y para los 2 agujeros siguientes podemos utilizar el índice y el anular, o también el índice y el meñique, resultando una posición muy cómoda en la interpretación, que nos va a dar mucho juego, y a la vez nos ofrece la posibilidad de un mayor agarre y mayor firmeza en la flauta, utilizando estos 2 dedos. Como podemos observar, voy a tocar un poco. Podemos utilizar la digitación con el meñique o con el anular, dependiendo del tamaño de nuestra mano. Pese a ser una flauta grave y tan larga, es una flauta cómoda. Es una flauta que tiene un peso muy agradable, y es una flauta también que se pueden digitar, se pueden tocar los medios tonos por digitación cruzada y también las octavas correspondientes. Voy a hacer un ejemplo.
uso aquí es articular los semitonos por digitación cruzada. Entonces vamos a hacer un ejemplo y voy a hablar acerca de para quién va destinada esta flauta, qué uso se le pudiera dar. En un principio construimos esta flauta para poder acompañar con una flauta en la intermedia, es decir, combinar el la grave con el la intermedio, para que el la grave hiciera una base profunda y luego interpretara lo más melódico y la melodía más rápida, una intermedia. Pero también se pudiera combinar con una flauta grave en re, porque estaría en intervalo de cuarta. Y también se pudiera acompañar y combinar con una flauta en tonalidad grave de mi, porque estaría en intervalo de quinta. Con el teclado voy a hacer un ejemplo para que podáis escuchar cómo sonaría, cómo armonizarían, ¿vale? Partimos del la grave, es decir, esta flauta, el la 3. Y su sonido sería así. Si yo utilizo una flauta la 4 o la intermedia, los sonidos combinados serían así. Si yo dejo la base, por ejemplo, esto sería una opción, ¿no? Dejo una base fija tocando el la grave, es decir, la flauta en la 3, y empiezo una melodía con la 4 o la intermedia, puede quedar algo así. Si yo en vez de una flauta en la intermedia toco, por ejemplo, una re grave, estaría en intervalo de cuarta. Esto ya es armonía. Pero yo os comento las posibilidades. Por ejemplo, tendríamos el la grave, la 3 y una grave en re. Podéis escuchar que esa combinación del la grave y el re 4 correspondería a una cuarta, realmente. Es una combinación muy bonita. Y si digito con lo que sería una flauta en re 4, quedaría algo así. Pero también pudiéramos utilizar, combinarla con una flauta en mi 4 y sería así. Esto sería por quinta. Utilizando algún medio tono en la flauta de mi, pero se puede tocar en pentatónica menor perfectamente. También vamos a poder tocar, combinar las dos notas, por ejemplo, buscar el re en la flauta grave y combinarlo con el re de una flauta en re, o sea, lo que sería todos los agujeros tapados, que te daría el re, la tónica o la fundamental, produciéndose un efecto drone también. Las posibilidades son muy interesantes. También se pudiera acompañar con una flauta grave, flauta intermedia en la y también una flauta aguda en la. Y vamos a hacer un ejemplo
le he pasado a mi compañera la flauta intermedia y vamos a hacer un ejemplo de cómo se pudieran combinar y cómo sonarían. En fin, amigos, es una interesante propuesta para experimentar y para poder combinar con otras tonalidades también. Y bueno, ¿para quién va destinada? Va destinada, en principio, para cualquier persona que le guste, ¿no? Que quiera utilizarla para su disfrute personal, para relajación, también puede ser utilizada para meditación, por su sonido tan grave y tan profundo. También va destinada para personas que hagan conciertos o presentaciones. Se le puede agregar un amplificador y un filtro reverb o eco y el resultado sería precioso, porque claro, quedaría la flauta grave por debajo con esa reverberación, ese sonido suave y con esa reverberación, como si fuera de una cueva o de un cañón. También puede ser una alternativa muy interesante para aquellas personas que quieran experimentar. También para grabaciones de estudio es muy interesante porque se pudieran combinar de una forma cómoda una flauta la intermedia o, como he comentado, flautas graves, por ejemplo en re y en mi, que estarían en intervalo de cuarta y de quinta. Es muy interesante las posibilidades que ofrece, que estamos explorando y la verdad que nos alegra mucho poder ofrecer esta flauta, que sería low o barítono, como he comentado, en tonalidad de la. Que tengáis un buen día y vamos a hacer una serie de grabaciones que vamos a compartir en Facebook, grabaciones de estudio, explorando las diversas posibilidades de combinación con otras tonalidades que pudiera ofrecer una flauta en low o barítono afinada en tonalidad de la. Una tonalidad que es muy usada, que particularmente a mí me gusta mucho, en tonalidad intermedia, y sí echaba de menos a la hora de la composición una tonalidad más grave para crear una base. Y con todo, bueno, me despido tocándola un poquito y que tengáis un buen día y un buen verano.